Que la maldición solo afecta a quienes la escuchan, pero nadie te dice que a veces la maldición es el sonido, un lamento largo y prolongado que viene de lo profundo del bosque y nos araña los huesos como un clavo en la madera. Quien lo escucha una vez no vuelve a dormir bien. El viejo cazador dijo que era la carne recordando lo que le habían quitado, y ahora, tantos años. Entonces, empiezo a entender lo que quería decir, porque incluso de lejos, incluso en el asfalto y en la gran ciudad, el olor aún persiste, ese hedor a tierra removida, con sangre podrida, y el sonido también, ese sonido. Esa es la historia de cuando yo aprendí por primera vez que algunas cosas no mueren. Esperan en el silencio de los bosques, en las raíces profundas de las montañas, en las bocas cerradas de quienes vieron, y no lo dije. Solo era un pescador que intentaba escapar de la ciudad. Pero en julio, al borde de la sierra de Cipó, encontré lo que quedaba de un hombre que se había convertido en leyenda. Y peor aún, descubrí que la leyenda aún tiene fuerza. Conocí al viejo cazador una tarde cuando el cielo parecía dormir de esa manera que solo el interior de Minas Gerais sabe hacer. La luz del sol se filtraba entre los pinos de la sierra de Cipó, pintando el suelo con frías manchas doradas. Era julio, tiempo seco, pero el viento aún traía el olor a piedras mojadas del río. Había ido allí solo, sin date prisa, solo con mi perro Tico, una tienda de campaña, caña de pescar y una cabeza llena. Era demasiado para quedarme en casa. Quería silencio. Lo encontré, pero no del tipo reconfortante. Estaba sentado en una roca Tenía los pies en el agua cuando oí un estallido. Venía de detrás de los arbustos espesos. Pensé que era un armadillo, tal vez un pero. Cuando me di la vuelta, ya estaba allí de pie, como si hubiera brotado del suelo. Alto, delgado, con un grueso abrigo de cuero crudo que le colgaba de los hombros como un carga. Su barba era rala, pero su rostro parecía tallado en corteza de árbol, seco y profundo, con los ojos enterrados como carbón húmedo. No dijo hola, solo miró a To, que gruñía en voz baja y preguntó: ¿crees en la maldición de sangre? La pregunta salió secamente, como si fuera parte de una conversación que no había tenido. Sabía que había empezado, y sin saber muy bien por qué, dije que no, que simplemente creyó lo que vio. No se rió, escupió en el suelo lentamente, y él respondió: entonces reza para no verlo nunca. Se dio la vuelta y desapareció por donde había venido, con el mismo extraño silencio con el que apareció. Esa noche, el aire se volvió pesado. El viento que bajaba de las montañas cambió su olor. El frío adquirió un aspecto diferente, con un hedor extraño, como a carne vieja y húmeda, mezclado con tierra. Tico empezó a gruñir sin parar. Se le erizaron los pelos y se quedó mirando el bosque. Agarré la linterna y la vieja escopeta de mi abuelo, sobre todo para sentirme seguro, que por confiar en ella. La linterna atravesó la oscuridad como una navaja sin filo, temblando en mi mano. Caminamos solo unos pasos y fue entonces cuando vi unos ojos grandes y altos me miraban fijamente. No parpadeaban. Eran de un ámbar profundo y oscuro, con una luz que no era un reflejo, era una presencia, un brillo cálido, pero extraño como la fiebre. El cuerpo detrás de él se movía, pero no lo vi con claridad, solo peso, un peso que caminaba con dificultad, como si cada paso doliera. Apuntar la linterna era automático, pero en el instante en que la luz tocó mis ojos, llegó el sonido. No fue un grito ni rugido. Era un sonido húmedo y arrastrado, un gemido. Sonaba como un hombre llorando profundamente, dentro de un pozo, pero era demasiado profundo, demasiado denso, como si el llanto saliera de entre los huesos.
Mi cuerpo se congeló. El perro se acurrucó junto a mi pierna, temblando. Regresé al campamento, sin sentir los pasos. El fuego parecía más débil y el aire parecía enfermo. Durante la madrugada, Tico gemía suavemente, casi como si estuviera rezando. A las 3 de la mañana, por la mañana, oí el primer chasquido seco de una rama gruesa que se rompía. Luego otro y otro más cerca. El olor a sangre era tan fuerte que sentí un sabor a hierro en boca. La tienda parecía respirar conmigo. El suelo palpitaba como si algo pesado dio vueltas. Luego, silencio. Un silencio que hacía ruido, que entraba en mi oído y detuvo mis pensamientos. Me quedé allí, con la escopeta, en mi regazo, esperando un final que ni siquiera sabía cómo llegaría. Cuando salió el sol tímidamente, gané. Coraje para irme. Encontré huellas a pocos metros de la tienda, grandes, profundas, medio humano, pero terminaba en puntas que parecían garras. Seguí con la garganta, seco, y la mano temblaba. Unos 200 metros más adelante, en un claro entre rocas, había un hombre muerto, o mejor dicho, despedazado. El cuerpo estaba abierto como un libro, con las costillas arrancadas, como si hubieran sido arrancadas de adentro, uno por uno. El corazón desapareció. Ningún animal de la región hace eso, ni siquiera jaguar, ni ocelote. Eso se hizo con rabia, con memoria. Volví a ciudad 2 días después, todavía con las imágenes en mi cabeza y el sonido sonando en mis orejas. Tico ya no era el mismo, silencioso, tímido, sin comer. Bien, frente a la tienda, sentado en la acera, estaba el anciano. Su sombrero estaba torcido. Un cigarrillo de paja le colgaba de la comisura de la boca. Me miró con la misma intensidad y dijo: «¿Lo oíste, verdad?». No respondí. No esperaba una respuesta. Simplemente dio una calada y habló como si contara una vieja historia. Esto ha estado circulando por las colinas durante mucho tiempo. Viene cuando la luna está casi lleno, cuando el viento caliente sopla por la noche. Una vez fue un hombre, pero ahora es solo. Eso es lo que queda de su ira. Lo llaman la maldición de la carne. Intentamos olvidarlo, pero él no nos olvida. El anciano miró al suelo y habló en voz baja: «Si escuchas el lamento de nuevo, no dispares, corre, porque si fallas, él recuerda. Recuerda a quien intentó matar, él y de regreso». La ciudad era pequeña, de esas que solo tienen una calle pavimentada y donde todos conocen el nombre y el pecado del otro. Después de la conversación con el viejo, pasé unos días allí intentando entender si lo que vi había sido real o el resultado del cansancio. Pero cada vez que cerraba los ojos, sus ojos regresaron. Esos 2 recién muertos se fusionaron con la oscuridad. Eso no fue ni animal ni hombre. Era algo intermedio entre una cosa que llevaba dolor en la espalda, como una vieja carga. Al tercer día, decidí regresar al lugar donde encontré el ciervo desgarrado. Quería intentar comprender, saber si había dejado rastros, evidencias. El claro aún olía, con sangre vieja. Las moscas zumbaban como un motor averiado. Pero lo que más me llamó la atención era el silencio. Ni el sonido de los pájaros, ni los insectos, ni siquiera el viento pasó por allí. El arbusto parecía contener la respiración en el suelo alrededor del carroña. Las huellas se habían multiplicado. Algunas eran claras, patas, de un jaguar quizás, pero otros no coincidían con ningún animal de la región. Eran grandes, profundos, con forma de pie humano, pero con dedos demasiado largos, como garras y una extraña articulación que parecía dislocada. La fotografié con la celular, pero las fotos salieron borrosas, como si la cámara se negara a grabar. Cuando al regresar me encontré con doña Eulalia, una señora que vendía y rezaba en la orilla del cuadrado.
Era conocida por ser una niña enferma y leer pozos de café. Cuando descubrió dónde había ido, su rostro se ensombreció de inmediato. Dijo que no era lugar para un hombre solo. Le pregunté por qué. Ella simplemente... Él respondió: «Hay un nombre ahí, señor, pero nadie habla de él. Lo llamamos la parte olvidada. Es donde quedó lo que quedó atrás. Detrás todavía camina». Esa noche, intenté dormir en la pequeña habitación que alquilé al fondo del bar, pero el sueño me llegó. Pedazos. Tico, acostado a mis pies, se despertaba con cada ruido y alrededor de las 2 el viento volvió a soplar diferente. Un calor extraño se elevaba del suelo. El aire se volvió denso, pesado, como si estuviera lleno de humo, aunque no había fuego. Y el sonido provenía de... nuevo, el mismo lamento, largo, trémulo, pero esta vez más cercano, como si estaba llamando o sintiendo. Salté con la escopeta en la mano y se dirigió a la ventana. La calle estaba desierta, pero los perros de la ciudad, todos ladraban como si hubieran visto el mismísimo infierno. Un ladrido rítmico, urgente, casi desesperado. Y entonces, desde el costado de la iglesia, no vi la cosa en sí, pero su sombra, demasiado larga, demasiado tortuosa, trepaba por la pared, como si no fuera, respetaba la luz de la farola. Y desde el suelo, la misma huella profunda, sola, solo una, como señal de advertencia. Al día siguiente, el anciano apareció de nuevo, como siempre, sin invitación. Dijo que la cosa sintió mi presencia en el bosque, que ahora sabía de mí. Solo caza cuando recuerda, explicó. Pero ahora que te ha visto, recordará. Me dijo que hace décadas un hombre de la región había perdido en el bosque durante la Cuaresma. Era hijo de un ganadero, criado con lazo y cuchillo. Nadie sabe con certeza qué pasó. Pero cuando regresó cambiado, tranquilo, nervioso, con la mirada siempre rojo. Su madre decía que hablaba en lenguas mientras dormía, que su cuerpo temblaba durante las lunas llenas, como si quisiera salir de su propia piel. Un día desapareció, y después de eso empezaron los ataques. «Esta es carne marcada», dijo el anciano. «Cuando la sangre hierve con la ira, no olvida. La carne se convierte en memoria y la memoria en hambre». Un anciano me dio un collar con un diente amarillento colgando. Dijo que era para protegerme, pero que solo ahuyentaba el mal si... Corazón no tendría miedo. Y el miedo abre la puerta, joven. El miedo es una llave vieja. En ese momento, si lo dudas, entra. Esa misma semana llegó la noticia. Vacas destrozados al costado de la carretera entre Santana do Riacho y La Piña. El ganado arrancado de adentro hacia afuera, dejado en el pasto como ofrenda. La policía pensó que, ya fuera un lobo de crin o un jaguar, el anciano simplemente negó con la cabeza. Esto no es animales hambrientos. Ese es el mensaje. Cuando salió el anuncio en la radio local, llamando voluntarios para ayudar a investigar los ataques al ganado, ya sabía que no era así. Animal común, pero fui de todos modos. Había algo en mí. Curiosidad, terquedad, quizás la necesidad de entender que no me dejaría ir. Y el anciano apareció de nuevo, como si hubiera percibido mis pensamientos. Apareció en la puerta de la comisaría rural, con la misma escopeta de 2 cañones colgada del hombro, un machete mugriento en la cintura y ese collar de dientes amarillentos colgando de su cuello. Iba acompañado de 2 granjeros locales, el señor C. Caetano, un hombre curtido por el sol, y su hijo, Toniño, más joven, frágil, pero con buen ojo. El jefe de policía no creyó que fuera nada grave. Algún animal perdido, un perro del arbusto o algo así. Pero nadie tuvo el coraje de reír cuando el anciano dijo con la voz tranquila: «Si es lo que pienso, ninguno de nosotros volverá igual. El rastro
Empezamos a las 5 a.m., cuando la luz aún era una promesa en el cielo. Continuamos, marcas en el barro rojo, huellas descalzas, demasiado grandes, profundas como moldes, como si quien los hizo llevara el peso del mundo sobre sus hombros. El olor era lo mismo, sangre con hierro, tierra removida y un sabor agrio que se pegaba a la nariz. Caminamos durante horas hasta llegar al borde de una cueva. Abajo, trozos de cuero, astillas de hueso y manchas negras, como si la tierra se hubiera podrido sin remedio. El anciano se arrodilló, sacó el sombrero y comenzó a rezar en voz baja. Las palabras eran extrañas, confusas, un canto prolongado que recuerda al tupí, pero con sonidos de misa antigua, un latín torcido. El viento se volvió seco, pero venía de abajo. Traía un sonido profundo y apagado, como un tambor que retumba dentro de la tierra. El bosque quedó en silencio hasta que los pájaros desaparecieron y el ganado que pastaba en las colinas cercanas huyó desesperado, relinchando como si viera la muerte. «Está despierto», murmuró el anciano con la mano en la tierra. «¿Nos sentiste?» Toniño señaló el bosque que había más adelante. «Allí», susurró. En el entre los árboles, una sombra se movía alta, muy alta, curva pero rápida, como si cada paso fuera un salto amortiguado, peludo, pero sin forma exacta. El hombros demasiado anchos, brazos demasiado largos. La luz matutina filtrada apenas tocó esa cosa. Era como si la sombra fuera suya, como si la criatura llevara la oscuridad misma. El anciano gritó, se agachó y disparó. El sonido del disparo resonó por las colinas y la figura respondió con un puñetazo largo y agudo que le hizo vibrar el pecho y me dolían los oídos. Ticolatiu se volvió loco y entonces todo se volvió una locura. Corrimos por el sendero de regreso. Toniño tropezó, se cayó, pero se levantó rápidamente. Miré detrás de mí todo el tiempo, pero ya no podía ver a la criatura, solo podía oírla. Pasos apagados, madera partiéndose, hojas arrancándose y un sonido húmedo que sonaba como algo arrastraba un cuerpo pesado. Fue entonces cuando me di cuenta de que solo éramos 3 corriendo. El señor C se quedó atrás. Miré hacia atrás y ya no estaba, solo un ruido seco, como de carne, dando en una raíz gruesa. El anciano se detuvo, apuntó la escopeta hacia el bosque y volvió a disparar. Esta vez no hubo respuesta. El silencio volvió. Pasamos la noche en la comisaría en estado de shock. El jefe de policía dice que iban a enviar gente de Belo Horizonte, expertos, veterinarios. Pero el anciano no esperó. Tomó su sombrero, escupió al suelo y dijo, «No encontrarán nada, simplemente lo borrarán. Eso es lo que hacer». 3 días después, el cuerpo del señor C fue encontrado enredado en las raíces de una higuera. No había sangre, solo carne expuesta, músculos desgarrados, como si alguien hubiera intentado arrancarle toda la piel. La cara no. Tenía más rasgos. Parecía moldeado de nuevo por la ira. Uno de los expertos que vino de la capital se desmayó al verlo. El informe oficial decía que fue un ataque animal, pero nadie en la ciudad lo creyó. Y en el fondo, todos sabían que era un mensaje. Tras encontrar el cuerpo del señor C, la ciudad se sumió en un extraño silencio. No era un luto cualquiera. Era como si algo más grande, más antiguo, hubiera despertado. La gente hablaba en voz baja, evitaban salir después de las 6 y hasta las campanas de la iglesia parecían más lentas, como si sintieran el peso de lo que había regresado a esos bosques. Doña Eulalia cerró el bar. El jefe de Mindowitz, policía, desapareció con los papeles del caso y los residentes comenzaron a encender velas en las ventanas como en la antigüedad,
cuando se decía que la luz atemorizó a quienes caminan en la sombra. Me quedé no por valentía, sino porque algo dentro de mí quería entender, quería recordar. El anciano desapareció. También, nadie sabía a dónde había ido, ni siquiera Toniño. Simplemente dejaron su escopeta apoyada en un poste, un anciano en la linde del bosque como ofrenda, y junto a él, huellas, descalzas que van en lo profundo del bosque, con mis dedos marcando la tierra seca. Pasé noches tratando de juntar las piezas, el sonido, los ojos, el olor, las huellas, los ataques, el lamento, siempre el lamento. Tico lloraba cada vez que la luna empezaba a salir, crecer, y esa semana se llenó redonda, demasiado clara, asomándose entre las ramas como si buscara a alguien. Fue entonces cuando decidí ir tras él solo. Regresé a la cueva donde todo había comenzado. El bosque era extraño, más oscuro de lo que debería haber sido, y no por falta de sol. Era como si los árboles hubieran espesado la sombra, como si quisieran esconder algo. Me llevé el collar que el anciano dejó alrededor de su cuello. Cada vez paso, el aire se sentía más pesado. Era como si la propia montaña estuviera sosteniendo el respirando. En el fondo de la cueva, donde las raíces se retorcían como serpientes, encontré algo nuevo. Un círculo de piedras con símbolos grabados a su alrededor. Parecían marcas antiguas y torcidas, como escritas por una mano que ya no era humana. En el centro, fragmentos de hueso, atado con enredaderas y una pequeña cruz hecha de dientes. Era un altar de carne, y allí, junto a ella, medio enterrado, lo que quedaba de una camisa. Desgarrado, manchado de sangre seca, pertenecía al anciano. Me incorporé, miré a mi alrededor y comprendí. Esto no era solo una maldición, era un pacto, una especie de ritual vinculante. El anciano no cazó a la criatura, la retuvo. Era la cerradura de la celda, y ahora sin él, lo que había ya no tenía puerta. El lamento no era solo dolor, era hambre, era libertad. La noche cayó rápidamente, mucho más rápido que debería, y yo seguía en el bosque. Tico empezó a gruñir. Las ramas empezaron a... Las grietas se agrietan lentamente, una por una, como si alguien estuviera caminando en círculos a mi alrededor. Entonces volvió el sonido que nunca olvidé. No era solo un aullido, era un grito profundo de ira que ya no tenía voz, ni llamado, ni anuncio, como si dijera, ahora soy yo quien te recuerda. Corrí con el corazón en la garganta, el collar golpeando contra mi pecho y Tico gimiendo detrás de mí. Salí del bosque a trompicones, arañado, con los ojos llenos de tierra, pero no miré atrás. El anciano me había advertido, si escuchas lo siento, no dispares. Corre, porque si fallas, él recuerda. Ha pasado el tiempo, pero nunca tomé el sonido. Me mudé a otro estado, me casé, tuve una hija y enterré a Tico cuando ya no tenía fuerzas ni para levantar la cabeza. Trabajaba como camionero. Me mudé a otra ciudad. 3 veces más intenté olvidarlo, pero fue inútil. El recuerdo de aquellas noches, el olor de la sangre caliente en el bosque y el lamento que parecía venir de la tierra se me clavó como la espina de un ángel. Durante años tuve pesadillas. Me desperté sudando, seguro de que algo acechaba fuera de la ventana. A veces podía olerlo, el mismo olor a carne podrida y tierra mojada. Y cuando el viento soplaba del sur, lo sabía, todavía me lo recordaba. Mi hija Sofía creció escuchándome decirle que no fuera sola al bosque. Nunca le dije por qué. ¿Cómo puedo contar una historia que ni siquiera entiendo? Solo decía que ciertas cosas duermen donde nosotras. Paso. Se rió,
pensando que era miedo de su anciano padre, pero vi en sus ojos la mismo brillo que una vez vi en el mío. Curiosidad y miedo disfrazados de coraje. Fue en una noche de primavera, 28 años después de aquel maldito julio, que sonó el teléfono. Era un número de Minas Gerais. Contesté con el corazón acelerado. Al otro lado, la voz temblorosa de un campesino llamado Alceu. Dijo que había oído hablar de yo con doña Eulalia, que aún estaba viva, vieja, ciega, pero lúcida. Dijo que las cosas habían vuelto, que se habían encontrado 3 vacas abiertas como libros movidos por el viento, que un niño de la región, nieto de C. Caetano, desapareció en Mata tras una cometa. La policía encontró su zapatilla, empapada en sangre. Solo eso. De fondo oí el ladrido desesperado de perros y algo más, algo serio, un sonido apagado, casi asfixiante, que me revolvió el estómago. El comienzo del lamento, casi imperceptible, pero lo conocía, y si se escuchaba de nuevo era porque la cosa me recordó tal vez a alguien, pero me recordó. No pensé en borrar el número y seguir con mi vida. Pero entonces, a primera hora de la mañana, cuando fui a buscar agua a la cocina, vi a Sofía parada en la ventana mirando hacia la oscuridad. ¿Oyes eso, papá? Preguntó, y se me heló la sangre, porque la casa estaba cerrada. El aire acondicionado estaba encendido y aún así ella lo oyó. Hícelo bolsas el mismo día. Tomé la escopeta de mi abuelo, que aún guardaba en el maletero de habitación, y el collar del anciano que nunca tuve el valor de tirar. Volví a Serra do Cipó, como quien va a un funeral. El camino parecía el mismo, pero más seco, más triste. Los árboles. Se inclinó en medio de la calle, como si intentara bloquearme el paso. Cuando llegué a la ciudad, casi nadie me recibió, reconocida. Solo doña Eulalia, sentada en la mecedora del porche, con los ojos cubiertos por una tela blanca y la voz entrecortada por un presentimiento. Regresó. «Es tarde, jovencito», dijo. «Ahora ha aprendido a esperar. Me quedé en la pensión, su hija. Por la noche me senté en el patio y esperé. El viento estaba quieto, pero el olor llegó de todos modos. Y cuando miré al cielo, la luna aún no estaba llena, pero casi como aquel julio. Lo primero que noté fue el silencio de Marta, pero no era lo mismo de antes. Ese silencio de un animal oculto, de la naturaleza respirando profundamente. Este era otro, un silencio contenido, acechante, como si la montaña misma supiera que había regresado. Al día siguiente subí solo hasta las afueras de la vieja cueva. Llevé mi escopeta, una linterna nueva, el collar del viejo colgado al cuello y un puñado de tierra santa que le pedí a doña Eulalia. Ella bendijo con oraciones que aprendió de su abuela, mezclando el nombre del santo con palabra antigua, una palabra que parece provenir de antes del idioma. El rastro era casi borrados, los árboles más cerrados. El bosque creció como para ocultarse, las huellas de lo sucedido, pero el olor seguía ahí, tenue pero presente. Esa mezcla de animales muertos, tierra húmeda y sudor viejo. Volví al altar de piedra que había encontrado años atrás. Las marcas estaban desgastadas. ¿Cómo? Si el tiempo hubiera intentado borrarlos, pero había algo nuevo en el centro. Del círculo, símbolos rayados con lo que parecía sangre seca. Eran espirales, cruces invertidas, garras y en el centro una piedra cubierta de pelo. La toqué. Era cálido, como si lo hubieran dejado allí hace apenas unos minutos. Fue entonces cuando oí huellas, pero no de animales, personas ni nada que caminara como una persona. Me escondí. Se quedó detrás de un tronco y esperó. La maleza se movió y una figura emergió de detrás de los árboles. Era un hombre, o lo que quedaba de él.
de un hombre alto y encorvado, con el cuerpo cubierto por una capa de cuero. Su rostro no era una cara, era como si alguien hubiera moldeado carne sobre un cráneo sin boca, pero los ojos, esos ojos oscuros, hundidos y hambrientos, ojos que lo recordaron. Pasó por el altar, se arrodilló, olfateó el aire como una bestia, olfateando el recuerdo, y entonces murmuró algo. No sé si era una oración o una maldición. Solo entendí una palabra: carne. Esperé a que se fuera y corrí de vuelta al pueblo. Esto era nuevo. Era como la criatura había aprendido, había evolucionado. No era solo una bestia, era consciente. Ahora planeado y arrodillarse ante el altar era una señal de que todavía seguía el pacto o quería deshacerlo. Busqué respuestas y las encontré. En la biblioteca de la vieja iglesia, donde un sacerdote extraño estaba guardando archivos viejos, encontré un libro encuadernado en cuero, sin título, escrito a mano. En él, informes de 1892 hablaban de un hombre que se perdió en el montañas y regresó diferente. Decían que desaparecía en lunas llenas, que cazaban ganado y personas, y solo lo capturaron con la ayuda de un curandero, un viejo indio y un pacto de sangre. Enterraron el corazón del hombre en un ritual, dentro de una cueva, y dejé a alguien vigilando. Se me heló la sangre. El vigilante era el anciano, el cazador. Él había asumido la carga de mantenerlo atrapado. La cruz de dientes, el altar en carne, las oraciones que mezclaban lenguas olvidadas. Todo era parte de un antiguo acuerdo para mantener a la criatura entre mundos. Pero ahora, con su muerte, la prisión se rompió, y lo que dormía en la carne despertó. En la última página del libro había un mapa rudimentario, un dibujo simple de la cordillera, con una X marcada en una pendiente lejos. Había escrito Boca del Mundo. Agarré el machete, la escopeta y la collar. Sabía que era ahí donde tenía que ir. La cueva donde enterraron el corazón, la raíz de la maldición. Llegué a última hora de la tarde. La entrada de la cueva era pequeña, casi oculto bajo rocas cubiertas de musgo, pero allí el aire era diferente, frío, todavía húmedo. Entré lentamente. Cada paso parecía resonar en mi interior. En las paredes había marcas, símbolos rayados con algo que parecía quemado, y en al fondo un círculo de huesos. En el centro, una piedra negra agrietada, como un corazón, roto. Alrededor había mechones de cabello humano, uñas, dientes. Era un altar, pero también había una tumba. Allí yacía lo que quedaba del hombre, pero algo o alguien estaba tratando de despertarlo, y por la grieta de la piedra ya había salido algo. Salí del cueva con el aliento desgarrándole el pecho. Afuera, la luna salía casi llena. El lamento empezó lejos, pero venía hacia mí, bajando por la pendiente como si cada paso se hundiera en el tiempo. El viento cortaba los árboles en un susurro, ronco, con fragmentos de lamento, como si difundiera el nombre de alguien olvidado. La escopeta le pesaba en el hombro, pero lo que realmente importaba era lo que sabía ahora. El anciano no solo custodiaba la prisión de la criatura, era el último eslabón de un pacto de sangre y carne, sellada para mantener al mal dormido. Y ahora estaba allí, con el pie pisando tierra quebrada, con el corazón del monstruo roto, y el espíritu lo tenía suelto en el mundo. Lo peor era no saber que era libre, lo peor era saber que lo recordaba y lo buscaba. Regresé a la pensión y preparé todo. Le escribí una carta a mi hija explicándole lo que podía, intentando irme. Registró que si algo me pasaba no era un accidente, era un cargo. Y cuando la luna salió redonda en el cielo, llena como un ojo que miraba sobre las montañas, fui a Marta, al corazón del problema.
Tomé la escopeta, el collar del anciano y una cruz hecha con las dientes de la higuera vieja que me regaló doña Eulalia aquella mañana. «Si te mira, demuéstralo», dijo, «porque lo que habita en su cuerpo aún teme lo que lo hizo hombre». Caminé por el sendero como que camina hacia su propio fin. Con cada paso, el bosque se volvía más silencioso, ni insecto ni búho, sin viento, solo un sonido profundo y apagado que retumbaba como un tambor de guerra. Y el olor, ese olor a carne húmeda, de tierra excavada, de sudor antiguo, como si el mundo sudara miedo, fue en el claro donde apareció. Primero apareció la sombra larga y arqueada, flotando entre los árboles como humo denso. Entonces el sonido, un gemido que parecía arrastrar cadenas, y luego los ojos, esos ojos como rejas de arado quemadas, se fundió con la noche. Emergió del bosque como si el bosque fuera parte de él, alto, inmenso, con brazos largos como un mono, pero un cuerpo cubierto de pelo, labios finos y secos, manchados de sangre. El hocico estaba torcido, como si la boca había olvidado cómo cerrar. Los dientes no eran de un animal, eran de un hombre. Hombre que no paraba de gritar, y en medio de su pecho una grieta exactamente donde el corazón debería estar. Se detuvo a unos 10 metros de mí, miró, olió y luego murmuró. No gruñó, no aulló, murmuró una palabra baja, casi humano. «¿Recuerdas?». Disparé. El tiro le dio de lleno en el hombro izquierdo. La criatura tembló, se tambaleó, pero no cayó, y luego corrió rápido, increíblemente rápido. Me derribó de un golpe seco. La escopeta salió volando. Estaba de espaldas en el suelo, con el pecho subiendo y bajando, como una hoja en el viento, y él estaba encima de mí. El aliento era de huesos viejos, el ojos iguales, los malditos ojos. Levanté el collar y grité, «Ya sé lo que eres tú». Dudó. Todo su cuerpo temblaba, como si dentro de él todavía hubiera allí, estaba lo que quedaba del hombre. Y en ese momento tomé la cruz de Gameleira y se la metió en el pecho, justo en la grieta. El grito que salió no fue de dolor, era de recuerdo, como si lo hubieran arrastrado hacia un tiempo que quería olvidar. Cayó de rodillas, luego de costado, y comenzó a temblar, convulsionar. Y entonces el lamento cambió, se convirtió en llanto, llorar de verdad, el grito de un hombre. Me quedé allí, viéndolo retorcerse en el suelo de Marta hasta que su cuerpo se detuvo. Aún respiró, pero durmió. Durmió de nuevo, como si la cruz hubiera vuelto a conectar el vínculo, como si el recuerdo le hubiera hecho recordarse a sí mismo por un instante. Lo mismo. Enterré la cruz en el centro del claro, hice un círculo de sal, oraciones y tierra santa, y le dejó el collar como sello, como advertencia, como candado. No hablé con nadie cuando regresé, solo caminé bajo la luna con los pies cubiertos de barro, y me dolía el corazón. Desde esa noche nunca volví a ser la misma. Volví a casa, abracé a mi hija como si el mundo iba a terminar al día siguiente, y tal vez lo hizo, solo que en un nadie más lo vio. Por fuera, todo volvió a la normalidad. El camión, el trabajo, tráfico, facturas, días sin novedades. Pero dentro de mí, el arrepentimiento nunca cesó, porque lo que enterré en ese claro no era solo un cuerpo, era una parte de mí también. Parte que vio, oyó, sintió, y ahora lleva el recuerdo en su lugar de sangre. La cruz de la higuera sigue ahí, plantada en el centro del olvido. El círculo de sal ya ha sido arrastrado por la lluvia, pero el suelo aún late, como si el corazón de la cosa, incluso agrietado, todavía golpeando débilmente el suelo. El collar del anciano permaneció con él. Me pareció justo. Era el último vínculo entre el mundo de los hombres y el mundo de la carne, salvaje. Pero la grieta en mi pecho, esa grieta permanece, y sé que un día volverá a abrirse.
La semana pasada recibí una carta sin remitente, escrito con letra torcida, casi infantil. Solo decía que el niño con la cometa apareció sin piel y junto a la letra un trozo de uña humana, demasiado larga para ser niño. Era un mensaje, una exigencia y sobre todo un recuerdo. Desde entonces, los perros del barrio aúllan por la noche. No ladran, aúllan como si lo sabía. Sofía no duerme bien. Dice que sueña con un hombre sin rostro que la llama. Finjo no oírla, pero cuando el viento sopla del sur, trayendo ese cálido olor a sangre vieja, sé que el ciclo no se ha cerrado, solo cambió de piel. Hay noches en que me despierto sin saber si sigo siendo un hombre. Me miro al espejo y veo que mis ojos son más profundos, mis dientes pesan más, el olor del bosque aún vive en mi nariz. Y a veces, cuando la luna sale en el cielo, siento la piel se estremece, como si algo dentro de mí quisiera salir, como si el lamento estuviera ahora dentro de mí. Tal vez el anciano lo sabía desde el principio. Quizás el pacto nunca fue atrapar a la criatura. Quizás fue elegir quién la llevaría adelante. Así que si un día estás solo en el arbusto y oyes un sonido que no es de un animal ni de una persona, no dispares. Corre, porque si se equivoca, lo recuerda. Y ahora también tiene mi memoria. Si esta historia me puso la piel de gallina, no es así. Olvídate de suscribirte al canal, darle me gusta y comentar a continuación. ¿Alguna vez has escuchado un sonido que no pudieras explicar? Y si la maldición aún rondara las montañas, ¿quién estaría al lado? ¿Llevar la carga